Antes podía no dormir toda la noche y al día siguiente ir a trabajar como si nada. Ahora ya no puedo. Ahora a veces hasta se me amanece, me suena la alarma y ni cuenta me doy a qué horas la apago yo misma. Cuando miro la hora digo, ¿qué pasó con la alarma? Pues yo la apagué dormida, ¿verdad? Ya los años empiezan a notarse, pero le doy gracias a Dios porque sigo de pie, porque Él ha sido bueno, amén, porque Él ha sido fiel. Todas sus promesas sobre mi vida, Dios ha sido fiel, en todo ha sido bueno, amén. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? Amén. Y yo le puedo dar gracias a Dios por muchas cosas, amén, pero sobre todo lo que más le doy gracias es porque Él ha sido bueno conmigo. Le doy gracias por mi familia, mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanas, mi hermano. Muchos motivos para darle gracias al Señor, mi salud, mi trabajo, pero lo más importante es que Él ha sido bueno y por medio de su bondad he recibido la salvación de mi alma también, amén. Así que pónganse de pie, hermanos. ¿Cuántos recuerdan que vamos a estar estudiando el día de hoy? Amén. ¿Cómo? El Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero yo les dije qué tema específico íbamos a ver hoy. ¿Cuántos se acuerdan? El hermano Eric lo dijo. ¿Say it? Ajá. Estudiamos, les di de tarea que leyeran Juan del capítulo 1 al 5, pero hoy vamos a estar enfocándonos en el primer capítulo y vamos a ver el tema el verbo encarnado, amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5, amén. Cuando lo tenga diga un amén. Amén. Ya lo tenían porque ya sabían, ¿verdad? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Que es algo de lo que leímos que nos suena, pudiéramos decir, repetido o redundante en estos versículos. Algo que desde que empezamos a leer este capítulo nos recuerda a otra parte de la Biblia. Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero las palabras claves ahí son en el principio. Amén. Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio y lo empieza con en el principio, nos está dando un punto de partida, nos está dando un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo? El principio. Amén. Nos está llevando Juan en este primer versículo del capítulo 1 de Juan al principio, que es cuando Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Y a ver, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, automáticamente tú lees algo en el Nuevo Testamento y te recuerda a algo que leíste en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia es así. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tendría valor. Y sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaría incompleto. Pero si no hubiera Antiguo Testamento, no pudiéramos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Porque en Él se cumplieron las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Ya ven qué importantes son los dos testamentos de la Biblia. Se necesita el Antiguo Testamento y se necesita el Nuevo Testamento también. Así que Juan aquí está diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. A lo primero que nos está llevando Juan aquí es al tiempo. Esto nos está diciendo que Jesús estaba desde el principio. Amén. Muchos creen que Jesús fue creado. Jesús no fue creado. Digan amén. Jesús no fue creado. Él está desde el principio. Y mire, hermano, en estas próximas 4 semanas vamos a estar estudiando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Trinidad, que yo sé que para muchos es muy confuso entenderlo, ¿verdad? Porque es un Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no es un Dios de 3 cabezas, y no son 3 dioses, es un solo Dios, pero hay 3 personas que conforman ese Dios. Amén. Y vamos a estar viendo eso, y al final, pues, sea como yo, hay cosas en la Biblia que yo no las entiendo al 100%, y no me voy a quebrar la cabeza queriendo entenderlas. Simplemente digo, bueno, Señor, esto, mi mente tan chiquita no lo alcanza a comprender. Lo único que sé es que tú me has amado, que tu Hijo es mi Salvador y que yo le he aceptado y que soy salvo. Amén. Ahí puede usted, con eso que usted sepa, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por usted para que usted pudiera ser perdonado y recibiera salvación, es más que suficiente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca, también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo, en ningún lado dice la Biblia, tienes que entender toda la escatología, tienes que entender toda la teología, tienes que saber hermenéutica. Nada de eso dice la Biblia, ¿verdad que no? Entonces no se preocupe, su salvación no depende de que usted entienda al 100% la Biblia, porque hay gente, hermano, que quieren entender la Biblia al 100% y lo único que terminan es mal de la cabeza. Terminan locos, porque nuestra mente, hermano, no alcanza a comprender. Dice la Biblia, oh profundidad de las riquezas de Dios. Juan, ¿qué dice? Insondable, o sea, todas las obras. Más de lo que podemos entender. ¿Quién le puede cuestionar a Dios? ¿Quién le puede dar órdenes a Dios? Nadie. Entonces, con que usted sea y sepa y usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, gloria a Dios por eso. Amén. Pero Juan aquí, hermano, enfoca el libro de Juan en la divinidad y la deidad de Jesús como parte de la Trinidad. Jesús es Dios. En el principio era el verbo. Cuando vemos la palabra verbo, lo que esta palabra quiere decir es palabra. Amén. Pero cuando estudiamos gramática, usted sabe que existen los adjetivos, existen los verbos. ¿Y el verbo qué es? A ver, for my English speaker, when you're looking at figures of speech and grammar, what type of word is a verb? Action. Una palabra de acción. Ya ve, ellos saben. Es que como están estudiando todavía tienen la mente refrescada. Uno ya tiene años que no ha estudiado, ¿verdad? Pero quiere decir acción. Entonces Jesús es la palabra de Dios en acción. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su plan tenía salvar a la humanidad y dio la palabra, pero se necesitaba la acción. ¿Y quién vino a hacer la acción por nosotros? ¿Quién vino a hacer la obra grandiosa en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Amén. Entonces, desde el principio ya era la palabra. Desde el principio ya era la acción. Y dice, y el verbo era con Dios. Esto es, hermano, fuerte para los que creen solo en Jesús. Usted sabe, esos que niegan la Trinidad, esos que niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo y dicen solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Yo les decía que hace unos días miraba un video donde estaban danzando bien alegres y yo contenta, pero cuando puse atención a la letra decían, no son 2, no son 3, Él es uno y es Jesús. Y está, o sea, ellos rechazan
la teología y la doctrina de la Trinidad. Ellos, si usted dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos usted es un hereje. Y aquí está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, son dos. Para que tú estés con alguien es porque son dos, pero después dice, y el verbo era Dios. Entonces, aquí es donde a veces es un poco confuso, porque dice, bueno, ¿era con él o era él? Pero lo que muchos no entendemos es que por eso Jesús tiene el título divino de el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿por qué entonces Jesús es el único y el unigénito? Si yo también soy hija de Dios, usted también es hijo de Dios. Porque Él es Dios encarnado. Entonces lo que eso quiere decir es que Jesús es el único hijo del Padre, no en el sentido de ser creado o haber nacido, sino en que comparte todos los atributos del Padre. Amén. Usted sabe que Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. El Padre es, ¿qué más? Omnisciente. Jesús es omnisciente. Él es omnipresente. Jesús es omnipresente. Esos atributos usted y yo no los tenemos. Yo no soy omnisciente. Me gustaría saber. Me gustaría saber todo. Me gustaría poder escuchar sus pensamientos ahorita. Amén. Amén. Y hay un teólogo dice en el siglo II los santos padres querían ganar la santidad por una herejía. Después para comprobar esa herejía, y una herejía es una palabra porque algo no se puede posar tiempo para una verdad. Dice, por eso cayó eso, esa santidad. Dice, y no se enseña como doctrina, dice todo es a el libro de Pablo dice, la palabra de Dios dice, gloria a Dios, sí, pero el enfoque tiene que Dios salvador, que Él habla en todas formas, que no rechaza a nadie, porque la gente que lo salva. Amén. Y la gente tiene de ese icono, como que decía, Él es tres cabezas y tiene cosas así, dice, para sacar la mente de todos los demás. ¿Sí? Y el Dios salvador no es Dios. Amén. Y Él que reconoce y Él salva a los seres humanos. Amén, amén. Y lo que no entienden es que la Trinidad no es necesariamente tres diferentes dioses. Amén. Es parte del proceso de salvación para el ser humano. Dios el Padre quería salvarnos, pero tenía que revelarnos al Hijo. Pero no viene el Padre a revelarnos al Hijo, viene y lo revela a través del Espíritu Santo. Pero se necesita que el Hijo muera en la cruz y resucite para que podamos obtener salvación. Y muchos no lo ven eso. O sea, la Trinidad es la fórmula de la salvación para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para que el Padre nos revele a Jesús a través del Espíritu Santo, y necesitamos a Jesús para que Él nos lleve al Padre. Amén. Esa es la manera en la que trabaja la Trinidad. Esa es la manera en que trabaja el plan de salvación de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos están un poco confundidos? Digan amén si están confundidos. A veces es un poco confuso entender esto. Amén. Pero cuando se está diciendo que Jesús está presente desde el principio, y lo vuelve a decir en el versículo 2, era en el principio con Dios. Ahora, el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas. En algunas versiones dice así, y esta dice, la Reina Valera 1960, dice, todas las cosas por Él fueron creadas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, usted y yo fuimos creados por Jesús. Usted y yo fuimos planeados por Jesús.
Usted y yo hoy respiramos porque Jesús así lo quiso, porque el Hijo así lo quiso, porque el Hijo pensó en salvarte a ti a través del plan de salvación del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso quiere decir que todo lo que existe, no solamente los seres humanos, sino también los animales, también todo lo que los seres humanos crean, es porque hemos sido nosotros también creados. Las plantas, el aire, el agua, la luz, todas estas cosas que nosotros disfrutamos en esta tierra fueron creadas por Él, por Jesús. Amén. Fíjense que yo a veces es curioso, ¿no? Pero en la casa hay veces que me pongo a escuchar música de alabanza y adoración y mis gatos se empiezan a acercar y se quedan bien tranquilos alrededor de mí. Y yo a veces me pongo a pensar, pues ellos están sujetos también a la voluntad de Dios. Dios no los creó a ellos para salvarnos, pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo que respira alaba a Jehová. Eso incluye los animales. ¿Sabía usted que aún las plantas respiran también? Entonces ellas también alaban a Jehová. ¿Cuánto nomás tenemos que alabarle nosotros? Amén. Que hemos recibido salvación, que somos creados a su imagen y semejanza. Amén. Ahora en el versículo 4 y versículo 5 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí menciona tres cosas: la vida, la luz y la oscuridad. Y esto también es un eco de Génesis 1, versículos 3 al 5. También el versículo 14 al 18, del 20 al 31, y el capítulo 2, versículo 7. Esto es todo de Génesis. ¿Por qué? Porque Juan nos está conectando al principio, nos está llevando hasta el principio del Antiguo Testamento, nos está llevando hasta el principio de la creación. ¿Por qué? Porque Él está haciendo la conexión directa entre Jesús y el Padre. Amén. Si usted lee los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que los vamos a ver más adelante, ellos no se enfocan tanto en la deidad de Jesús. Ellos, ¿por qué? Porque los discípulos vinieron, Mateo, Marcos y Lucas vinieron después de Juan. Juan reconoció a Jesús un poco antes porque escuchó lo que Juan el Bautista enseñaba, y son dos personas diferentes, Juan el apóstol y Juan el Bautista. Amén. Acuérdense, uno murió en una isla después de que escribió el libro del Apocalipsis, al otro le cortaron la cabeza por decirle la verdad. ¿A quién? A Herodes. Amén. No le gustó que le dijeran lo que le dijeron y lo mandó a matar, ¿verdad? Bueno, la mujer con la que andaba, ¿verdad? Le dijo: no, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista, y tuvo que entregársela así, ¿verdad? Pero entonces son dos personas diferentes, pero Juan está hablando, empieza a hablar desde el bautismo de Jesús, acerca de Jesús. Los demás discípulos empiezan a hablar de su nacimiento y después brincan al ministerio de Jesús. No hablan mucho de su bautismo, no dan muchos detalles de eso como lo detalla Juan, y no describen a Jesús de la manera que Juan lo está describiendo. Y en este capítulo 1, el tema más grande que hay en este capítulo 1 es que Juan nos está diciendo que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba Dios enviar a su Hijo y que se hiciera carne? Amén. Para la salvación, para hacer, decía el hermano, para hacer lo que ningún otro ser humano podía hacer. Y es verdad que otro ser humano podía entregar su vida por nosotros. Nadie. ¿Por qué? Porque no había en ellos santidad. Amén. Y aunque le entregaran, no nos serviría porque eran pecadores como Exactamente. Solamente la sangre de Jesús, que es limpia, que es pura,
quita el pecado del mundo. ¿Y qué fue lo que Juan el Bautista dijo cuando miró que Jesús se acercaba a él para ser bautizado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermana. También pienso, me imagino que igual porque fuimos criados a imagen y semejanza de Él, pues porque de los serafines, querubines, ángeles, porque menciona que son creados a imagen y semejanza de Él, solo el ser humano. Amén. Amén. Solo el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y recuerden que cuando Dios hace al ser humano, o sea, primero empieza con la creación, ¿verdad? Y todo lo dice por la palabra, pero cuando crea al ser humano dice hagamos al hombre, y dice que él mismo lo formó de la tierra. Amén. Entonces con nosotros Dios tiene un trato especial que no tiene con ninguna otra creación. Somos su magna creación, somos la creación más amada por Dios. Creó los animales, creó las plantas, creó el cielo, las nubes, el mar, y todo eso uno lo ve, y qué hermoso se ve todo eso, ¿verdad? Decía mi esposo, fuimos a Big Bear, qué bonitas esas montañas y los árboles, todo verde, hermoso. Pero para Dios eso es bonito, pero nos ve a nosotros y nos ve más hermosos que eso. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Qué bendición tenemos nosotros, amén, de haber sido creados por la misma mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Así que vida, luz y oscuridad nos están llevando también al libro de Génesis. En el capítulo 1 ahí de Juan, versículos 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, el apóstol Juan está poniendo a un testigo directo de Jesús, del Verbo hecho carne, y está diciendo que este hombre era enviado de Dios y se llamaba Juan. ¿Usted recuerda lo que pasó en el vientre de Elizabeth cuando se encontró con María? Fue lleno. ¿Por qué? Porque vio a Jesús. Porque reconoció la deidad de Jesús aún dentro del vientre de su madre. Amén. Sí, porque dice voz que clama en el desierto, y después a Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿y tú quién eres? ¿Eres Elías? O dinos quién eres. Y él dice: yo solo soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino, porque él sabía que venía el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bonito lo que decía Juan cuando se describía a sí mismo: una voz que clama en el desierto. Ni siquiera decía la voz. Soy la voz. Una voz que clama en el desierto. No dijo: yo soy el apóstol Juan, a mí me respeta. No, dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. ¡Aleluya! Y decía: enderezar el camino del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que el apóstol Juan nos pone a un testigo directo que conoció a Jesús no solamente el día que Jesús llegó a ser bautizado, sino que desde que estaban los dos en los vientres de sus mamás. Qué bendición, amén. Por eso cuando la gente dice: no, eso de ser lleno del Espíritu Santo, no, eso ya pasó. Pero si aún en el vientre de la madre el hijo puede sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto no más lo vamos a sentir nosotros cuando lo buscamos de todo corazón? Amén. Y también hay quienes dicen: no, los niños no pueden tener al Espíritu Santo. Ellos no entienden eso. ¿Quién le dijo eso a esas personas? Y saben, la mayoría de los que piensan así son los reformados. Hermanos, tengan cuidado con los reformados, porque te confunden rápido. Yo empecé a escuchar predicaciones de reformados y me gustó. Me estaba gustando mucho, pero después me empecé a dar cuenta: no, esto no. Y lo empecé a estudiar más a fondo y me di cuenta que pues son calvinistas, ¿verdad? Y para ellos nosotros somos arminianos, así nos dicen ellos a nosotros, porque creemos que
Tú puedes aceptar a Cristo, pero si sigues en pecado, pues pierdes tu alma, pierdes tu salvación. Y ellos dicen que no, porque si eres salvo, eres siempre salvo, pero la salvación sí la puedes perder. Por eso Pablo hacía un énfasis y decía: el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme. Dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no vuelvan una vez más al yugo de la esclavitud. ¿De qué está hablando? De la salvación. Amén. Aparte, pues la lógica humana se puede decir que cómo no podríamos perder algo que entonces no tuvimos. Bien. O sea, tienes que tener algo para perder. Pero es que la ideología de ellos es que todo está desde la predestinación, que desde antes de ser creados Dios ya sabe. No es que Dios ya sabe, sino que Dios ya decidió y Dios ya eligió, y solamente Cristo no murió por todos, Cristo murió solo por un grupo específico que ha sido elegido. Entonces, si tú ya eres elegido y aceptas a Cristo, pase lo que pase, tú eres salvo para siempre, porque Cristo ya te eligió de esa manera. Esa es la teología de ellos. Amén. Pero ya después les voy a dar una enseñanza más a fondo de lo que ellos creen y por qué están equivocados. Pero agarran uno de estos versículos, el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice: no, es que él vino nada más por los suyos. Pero ahí mismo está diciendo que ellos no le recibieron. Y qué bueno que no le recibieron, porque por eso usted y yo hemos podido entrar y agarrar la salvación, porque nosotros sí le hemos recibido, nosotros sí hemos creído, nosotros sí le hemos aceptado, nosotros sí creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Verbo encarnado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire qué curioso que en una sola oración el apóstol Juan cambia la manera en la que está hablando. Lo primero que dice: a lo suyo. Lo que es suyo es como cualquier objeto, ¿verdad? Pero después dice: y los suyos no le recibieron. O sea, se va de ser algo a ser alguien en un solo versículo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otra forma de decirlo sería: él vino a lo que era su propiedad y su pueblo no lo recibió. Esa sería otra manera de lo que está diciendo Juan ahí. O sea, Jesús reconocía que los judíos eran de él, pero ellos no lo quisieron recibir. Los judíos eran de su propiedad, pero ellos no lo quisieron recibir. Y entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos deja claro, hermano, que no todo ser humano es hijo de Dios. Porque yo se los he dicho antes, hoy en día corre por ahí: es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay quienes no son mis hermanos ni mis hermanas. Mucha gente dice: ay, Mariela, no digas eso, se oye feo, eres pastora, no deberías hablar. No, es que yo tengo que hablar la verdad. Mis hermanos y hermanas en Cristo son aquellos que le han recibido, a los que creen en su nombre y que Cristo les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Y a partir de eso nos enseña esa parte. Cuando le fue a buscar María, su madre y sus hermanos, dijo: ¿quién es? O sea, él podía haber dicho: oh, ¿quién es mi madre? No, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Qué hacen la voluntad del Padre? Exacto. Él dijo, igual sería grosero contestar así. Hubiera dicho: bueno, pues si es tu mamá, Ajá. te expresas así. Sí. Entonces, sería fuerte, pero yo tanto, Jesús siempre habló así. Pero usted sabe que hay mucha gente, ¿verdad?, que es muy selectiva en los versículos que agarran, y solo las partes de la Biblia que les gustan quieren usar. Pero la Biblia no es así, la tienes que usar toda, o mejor no uses nada. Toda o nada. La palabra de Dios es así. Y hay gente que dice: no, pero es que dice que Él hace salir el sol sobre injustos y justos. Pues sí, tú eres injusto y yo soy justa, porque yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Tú quieres ser parte de los justos? Entonces entrégale tu vida a Cristo, recíbele y cree que Él es el Hijo de Dios, y entonces vas a ser mi hermano o mi hermana en Cristo. Mientras tanto, no
no eres ni hermanastro tampoco. ¿Sabe por qué? Porque el que no es hijo de Dios, ¿hijo de quién es? Son hijos del diablo. Y pues como yo no tengo nada que ver con el diablo, no son mis hermanos y mis hermanas. Amén. Yo les he dicho antes, una vez hice un video para mi página de Abramos la Biblia y expliqué eso. No, se me dejaron venir muchos católicos a decir, creo que es uno de los videos que más vistas tiene de los que he puesto, y yo trato de no publicar, hermano, temas controversiales, porque no me quiero dar a conocer por controversia. Yo quiero que la gente conozca mi canal porque enseño Biblia, nada más, no porque me voy a poner a pelear con alguien y hablar mal de alguien. No. Yo veo canales en YouTube que crecen mucho de la noche a la mañana porque son pastores que solo están hablando mal de otros. Pablo decía, nosotros no acostumbramos a hacer eso. ¿Para qué? No, yo quiero enseñar Biblia. Yo quiero que la gente escuche la palabra de Dios y se acerquen al Señor. Esa es mi meta, no es hacerme famosa. Que claro, ¿verdad? A quien no le gustaría ser famoso, pero esa no es mi meta. Mi meta es agradar al Señor predicando su palabra. Amén. Miren lo que dice el versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, usted ha recibido a Cristo, usted es engendrado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la clave es sino de Dios. Dios es el que nos ha engendrado a nosotros a través de su Espíritu Santo, recibiéndonos como hijos, porque nosotros hemos recibido al Hijo para salvación. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Vamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito lo que está diciendo el apóstol Juan de Jesús. Aquel verbo, o sea, esa palabra, esa acción fue hecha carne. Era importante que el Hijo fuera hecho carne, fuera encarnado aquí en la tierra para poder acercarse al ser humano. Amén. Porque en el Antiguo Testamento Jehová solo hablaba con un profeta y el profeta tenía que darle el mensaje al pueblo. Pero cuando viene Jesús y es el verbo, la palabra hecha carne, no, Jesús no era un profeta más, era el Hijo de Dios, era Dios acercándose al hombre. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y qué decía Isaías que iba a ser el nombre de ese niño que iba a nacer? Emmanuel. Entonces, el verbo hecho carne es la acción de Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesús vino a la tierra. Y entonces, ¿qué cree, hermano? Tenemos ahora a un Dios que es igual que nosotros, que nos entiende, que al igual que usted a veces tiene hambre y le truena la tripa, Jesús alguna vez tuvo hambre y le tronó la tripa también. Que así como usted se cansa y le da sueño, Jesús también se llegó a cansar y durmió. Mire, hermano, yo a veces me quedo admirada porque se escuchan tantas cosas, ¿verdad? Yo he escuchado pastores y predicadores que dicen, no, es pecado que alguien siendo pastor salga de vacaciones, es pecado que los pastores quieran tener un descanso. Oiga, pero si Jesús se durmió en un barco andando con sus discípulos, y dice que lo fueron a despertar porque arreció la tormenta, y qué sentimiento le dio a Jesús cuando lo despertaron. Se enojó. ¿Quién se enoja cuando lo despiertan antes de tiempo? Jesús se enojó porque lo despertaron, pero eso quiere decir que él mismo necesitó un descanso. Yo no entiendo porque a veces, y esto se da más, hermano, en las iglesias latinas pentecostales, que es malo que el pastor descanse, la pastora descanse, es pecado que se vayan de vacaciones. Si Dios mismo, cuando creó el universo, usó el día de reposo.
¿Para qué es un día de reposo? A descansar. Entonces, hermano, descanse usted y déjenos descansar a nosotros de vez en cuando también. Nos cansamos. Amén. Usted, yo sé que todos aquí leen la Biblia, ¿verdad? Y estudian la Biblia, pero no considero que la estudie a la profundidad que a lo mejor mi esposo y yo la estudiamos, porque tenemos que venir y traerles una enseñanza. Amén. Y yo no quiero que usted se vaya aquí diciendo qué mala comida nos dieron espiritualmente hoy en la iglesia. Yo quiero que usted se vaya sabiendo, aprendiendo algo de las enseñanzas, de las predicaciones. Amén. Entonces, y aparte de eso, pues tenemos nuestro trabajo secular también. Nos cansamos. Tenemos hijos también que están en la edad más difícil. También me cansan. Y lo voy a decir ahorita que no están aquí. Los hijos también cansan y estresan, ¿verdad que sí? Pero hay que esforzarse por servir al Señor. Pero un descanso de vez en cuando, hermano, no es malo, no lo vea de esa manera. Es más, yo le recomiendo a usted que si usted ya tiene un año trabajando y no ha agarrado vacaciones, agarre sus vacaciones y descanse. Amén. Es bueno darle al cuerpo y a la mente el descanso que necesita. Ahora, que Jesús, el verbo, haya sido encarnado, no quiere decir que dejó de ser Dios. Amén. No dejó de ser Dios. O sea, pudiéramos decir que Jesús era un ser híbrido. Usted ve los carros híbridos que corren en gas y electricidad, ¿verdad que sí? Pero sigue siendo el mismo carro. Jesús era un ser híbrido porque por un lado era divino, tenía la deidad de ser Dios, y por otro lado era carne, de huesos y carne igual que usted y yo. Tanto fue así que llegó a sentir cansancio. ¿Quién me puede recordar dónde en la Biblia dice que Jesús se cansó? Porque sí lo dice. En el pozo de Jacobo, cuando se encontró con la mujer samaritana, dice que Jesús, cansado del camino, o sea, iba caminando y se cansó. ¿Cuántos saben cuando Jesús dijo que se sentía solo? En la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús se sintió incluso homeless. ¿Sabe usted que Jesús se sintió homeless? Cuando dijo: aún los zorrillos, the foxes have holes, dijo, tienen sus guaridas, esa es la palabra, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Por eso es que era necesario que el Verbo fuera encarnado, para Él poder sentir en su carne lo que usted y yo sentimos. Jesús también sintió tentación, ¿sabía usted? Porque la Biblia dice que el diablo lo tentó. No dice que intentó tentarlo, lo tentó, pero Jesús venció la tentación. ¿Y con qué la venció? Con la palabra también. Alabado sea. ¿Ve? Por eso es que era importante y era necesario que el Verbo fuera encarnado para acercarse al ser humano de la manera que Dios Padre no podía acercarse a nosotros. Entonces envía a su Hijo, y su Hijo tiene una cercanía con nosotros que logra comprendernos. Por eso usted, cuando usted viene al Señor y le dice: Señor, todos los que decían que me amaban me dejaron solo, me dejaron sola. Jesús te entiende, porque hubo un momento en el que Él subió a orar y dejó a sus discípulos orando, y baja, y ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y también, ¿verdad?, que les reclamó. ¿Sí? ¿Sabía usted aún que en realidad Jesús no quería morir por nosotros? También tuvo ansiedad, porque cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, dice la Biblia que empezó a sudar gotas de sangre. Y ¿sabía usted que hay una condición médica que cuando una persona tiene una ansiedad en extremo, se revientan venitas que están muy a la superficie y sangramos, y es sudor, pero sangre?
el corazón se agita. Y hay una palabra especial, pero como es una palabra científica larga se me olvida. Pero hay un nombre de esa condición. Jesús tuvo eso cuando estuvo ahí y sudó esas gotas de sangre porque tenía miedo, tenía ansiedad, porque sabía que se acercaba la hora que había de ser crucificado, y le exclamaba y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Padre, si es posible, no me hagas morir por esa gente mala. Pero al final, de todos modos, dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Cuánto no más agradecidos debemos estar con el Verbo encarnado, que sufrió la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo hoy estuviéramos, para que usted y yo hoy disfrutáramos de la salvación, para que usted y yo hoy nos encontremos seguros en la mano del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. También aquí Juan dice que Él habitó entre nosotros. Cuando dice que habitó entre nosotros, nos recuerda a Éxodo 25, capítulo 25, versículos 8 y 9, cuando estaban en el tabernáculo y el Espíritu de Dios descendía y habitaba entre ellos. Así Jesús vino a habitar entre nosotros. Amén. Y esas profecías de Jesús que están en el Antiguo Testamento son conocidas como profecías mesiánicas, y la mayoría de ellas están en el libro de Isaías. Amén. Por eso, hermano, lea la Biblia y usted va a ver cómo la Biblia se va uniendo y va tejiéndose en una sola palabra, que es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Y la semana que viene vamos a estar viendo el tema. Ahorita les voy a decir. Señales del Mesías y enseñanza acerca de la vida en él. Amén. Esa es la enseñanza que vamos a ver la semana que viene. Así que véngase, hermano, no se quede en su casa, véngase a aprender de la palabra del Señor. Amén. Quiero recordarles, el día viernes tenemos servicio de niños. Amén. Véngase a gozar con los niños, no los dejemos solos, gocémonos con ellos, alegrémonos con ellos. Amén. Que es de mucha bendición. Allá atrás mi hermana Susi dejó el programa. Amén. El programa está allá atrás, y yo sé que de repente la hermana no tiene suficientes niños para cubrir todos los privilegios, así que pasen todos por ahí para ver si les dejaron algún privilegio para el día viernes, servicio de niños. Y el domingo no hay escuela dominical, ¿verdad? No hay escuela dominical, pero tenemos nuestro servicio evangelístico a las 12 del mediodía. Amén. Estamos de fiesta. Vamos a estar de fiesta, así que no se quede en su casa. Véngase, amén, véngase a la casa del Señor. Vamos a celebrar primero a nuestro Señor y Salvador, y pues después vamos a celebrar mi cumpleaños también. Amén. Amén. Así que póngase de pie, hermanos, vamos a orar y quedamos despedidos. Gloria a Dios. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este día tan hermoso, gracias porque este día 4 de septiembre me permite, Señor, cumplir un año más de vida, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia sobre mi vida, Señor. Te pido, Padre, que me guardes, que me des sabiduría, Señor, que me des muchos años más, Padre, para estar en esta tierra predicando tu palabra, Señor, y haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. Tengo tantas cosas por las cuales te doy las gracias, Padre.
Gracias porque tú has sido bueno, para siempre has sido tu